Buen día, ¿cómo están? Vamos a dar continuidad a la semana 2, al módulo El currículum y sus tareas. En la clase anterior estuvimos hablando del currículum propiamente, algunas características que tenían que ver con el proyecto, el diagnóstico, la necesidad, algunas fases que tienen que ver con el modelo de gestión pedagógica. Si bien sabemos que el currículum no es solamente hablar sobre aspectos pedagógicos, que engloba todas las dimensiones de la gestión pedagógica, hoy por hoy enfatizamos más lo que tiene que ver con la gestión, con la parte pedagógica, mejor dicho, porque apuntamos a unos aprendizajes de calidad. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar desarrollando la estructura curricular, específicamente el proyecto curricular institucional. Cuando hablamos de proyecto curricular institucional, Ander Eck nos dice que a través del proyecto curricular se determinan los contenidos y estrategias propios de cada institución y las formas de evaluar más adecuadas para los alumnos que tiene cada escuela, colegio o instituto. Tenemos que considerar siempre para cualquier tipo de proyecto las características propias de nuestros estudiantes, porque no podemos elaborar tal o cual proyecto considerando un modelo nada más. Es decir, evitar copiar proyectos de otros compañeros sería siempre lo ideal. El proyecto curricular institucional es el documento público en el que se plasma el conjunto de decisiones articuladas destinadas a concretar el diseño curricular, partiendo siempre de un diseño base del cual vamos extrayendo contenidos, metodologías, técnicas apropiadas para cada grupo curso. Implica decisiones respecto a qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar, considerando que los procesos de evaluación son de procesos que finalmente se convierten se convierte en una evaluación numérica. Se espera que cada escuela defina su propio marco pedagógico y didáctico, su concepción de alumno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el enfoque de las áreas curriculares, insistiendo siempre en la necesidad de realizar un diagnóstico que nos permita identificar cuáles son las debilidades en cuanto al aspecto pedagógico y esas debilidades ir convirtiéndolas en fortalezas. Los propósitos fundamentales del proyecto curricular institucional son adecuar al contexto el proyecto educativo y el modelo curricular, garantizar la coherencia de la práctica educativa dentro de la institución y en el marco del régimen de libertad de cátedra que es necesario respetar. Recordemos que el proyecto curricular institucional es parte del proyecto educativo institucional. También es importante mencionar que debe haber una coherencia entre lo que está escrito en el proyecto y si eso es realmente pertinente y ejecutable, es decir, si es que las ideas o propuestas que están dentro de ese documento se llevan realmente a cabo, respetando siempre el régimen de libertad de cátedra, nos dice, ¿verdad? En el sentido de que los docentes tienen esa libertad en cuanto a a la selección de las diferentes metodologías que crea conveniente para poder ir subsanando las debilidades halladas, ¿verdad? A través del diagnóstico que realiza en el aula.
También busca promover el desarrollo profesional de los profesores mediante la reflexión de su propia práctica. ¿Cómo podemos realizar este proceso de reflexión? A través de los círculos de aprendizaje, mesas de diálogo que se deben realizar dentro de las instituciones educativas. Todas estas acciones deben estar establecidas en un cronograma, también ya preestablecidas en el proyecto educativo institucional que se elabora con todo el equipo que forma parte de las instituciones. También a través del esfuerzo para explicitar los criterios que justifican las propuestas que hacen, las decisiones que toman y las estrategias de enseñanza que utilizan. En este sentido, podemos decir que el proyecto curricular es un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? Desde el momento que profesionales, docentes, directivos se reúnen para poder hacer ese diagnóstico. El docente conoce su grupo curso, entonces puede ir tomando las diferentes, puede tomar decisiones en cuanto a la metodología, las estrategias y técnicas que va a implementar para poder lograr los objetivos propuestos en el proyecto curricular. También es para cada escuela la concreción de lo que el proyecto curricular nacional plantea como adecuación curricular. Es la adecuación curricular que la escuela ha decidido llevar a cabo. Contiene el por qué, el para qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Cuando hablamos de adecuación curricular, también tenemos que considerar los diferentes tipos de alumnos que tenemos. Sabemos que todos los alumnos son diferentes, al igual que nosotros somos seres irrepetibles. Ninguno de nuestros estudiantes es igual a otro. Sin embargo, contamos con alumnos con condiciones diferentes. ¿Condiciones en qué sentido? Que pueden tener dificultades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se refieren ya a diagnósticos médicos, en el sentido que puedan tener algún tipo de trastornos, ya sea TEA, trastornos del TDAH o trastornos de hiperactividad, que son muy comunes y que a veces pasan simplemente por considerarse niños malcriados o niños que hacen berrinche. Entonces ahí la importancia de realizar un diagnóstico y sobre todo un acompañamiento con la familia para poder ir identificando estas situaciones dentro del contexto del aula. En cuanto a las características del proyecto curricular, es un eslabón en el proceso de concreción curricular. Como les decía, forma parte del proyecto educativo institucional. Es único y particular en cada escuela. Insisto tanto en este punto porque hemos tenido tantos casos en los cuales los proyectos, partiendo luego desde el proyecto educativo institucional, hay instituciones que todavía no tienen ese sentido de pertenencia y prestan o copian, prácticamente le cambian nada más el nombre a los proyectos, más allá de ser, más allá de la falta de respeto hacia su propia institución, eso es un plagio, ¿verdad? Entonces es importante apropiarse también cada uno de los representantes de las instituciones, apropiarse del trabajo y realizar un diagnóstico institucional a través de la matriz FODA, ¿verdad? Viendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde las 4 dimensiones de la gestión directiva. Es de suma relevancia porque eso es lo que nos va a permitir realmente detectar cuáles son las falencias y cuáles son las
los aspectos que están bien dentro del funcionamiento de las instituciones. Por otro lado, cuando hablamos también de características, tenemos la educación bilingüe. Cuando hablamos de los dos idiomas, ¿verdad?, que nos caracterizan a nosotros como paraguayos, la dimensión de la lengua de enseñanza, que consiste en el desarrollo de las competencias propias del currículum. Este modelo de educación bilingüe castellano-guaraní, que se fue incorporando paulatinamente en la planificación, de manera que los estudiantes también puedan ir manejando nuestro idioma guaraní. En este punto quiero detenerme también para mencionar que no es solamente la metodología que utilizo, enseñar por enseñar, y el maestro no está capacitado para enseñar. ¿A qué me refiero? Que no es solamente enseñar palabras básicas, sino que el docente mismo debe contar con la preparación suficiente para poder enseñar el idioma guaraní en todas las áreas. No solamente cuando estamos dando la cátedra en la parte del área de guaraní, sino que tratar de contextualizar todo lo que doy en no solo en momentos determinados, sino que ir introduciendo de a poco desde las bases, desde el nivel inicial, desde el vamos. También procura la calidad educativa, como les mencionaba al principio, como la palabra misma lo dice, curricular, y habla todo lo que tiene que ver con la parte pedagógica. Apuntamos mucho a lo que es fortalecer los aprendizajes. De ahí la importancia del diagnóstico a principio de año y ir estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. Atiende los componentes académico, local y fundamental del currículum, es decir, el todo de la educación. Orienta el estilo de trabajo de una escuela. Es el centro de la planificación institucional. Es como el norte que vamos siguiendo de acuerdo a la planificación que tenemos. Si bien la planificación es flexible, siempre digo esto, podemos ir concretando algunos objetivos, ya los dejamos ahí, incluso podemos ir aumentando los objetivos, pero siempre tratando de enfocarnos en la correcta planificación de nuestras actividades. Bien, con relación a los elementos constitutivos del proyecto educativo institucional, estos serían los elementos básicos, ¿verdad?, que debe contener un proyecto educativo, un proyecto curricular institucional. La denominación del proyecto, en el cual se plantea, ¿verdad?, el nombre del proyecto. Después tenemos el diagnóstico, es la descripción del problema que da origen al proyecto. En el diagnóstico, para la elaboración, el PEI contiene informaciones necesarias y oportunas para el proyecto curricular institucional. No significa que vamos a hacer un nuevo proyecto, sino que de este vamos a estar obteniendo la base para la elaboración del proyecto curricular institucional. Luego tenemos la caracterización de la población escolar. Como les decía, tenemos que tener en cuenta siempre las características propias del grupo curso, de todos los estudiantes de la escuela, cuáles son las potencialidades que quieren aprender, cuáles son las cuestiones que deben ser cuidadas para favorecer los aprendizajes. Luego tenemos el objetivo general, que está enmarcado en la dimensión pedagógica curricular, considerando las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. Luego, otros elementos, consideramos también la meta general. Es transcribir, ¿verdad?, el objetivo general, pero ya en términos de porcentaje.
Generalmente queremos lograr un 100% en todo. Es muy optimista, pero también tenemos que considerar que eso es un poco, no es imposible, pero es prácticamente, no es tan fácil de lograr, ¿verdad? Entonces establecernos metas reales como 80% de logro sería algo más real, ¿verdad? Luego los objetivos específicos generalmente se elaboran entre 3 a 5 objetivos específicos. Todos también deben ser medibles, observables. En cuanto a las metas específicas, al igual que las metas generales, la meta general se transcriben nuevamente los objetivos específicos en términos de porcentaje. En términos de porcentajes que puedan ser realmente realizables, ¿verdad? Luego tenemos como otro elemento diseños curriculares adecuados. En este apartado se escriben las capacidades por grado y por área académica que la institución va a adaptar, ¿verdad? Entonces, ir considerando todos esos aspectos, qué capacidades también se van a ir incorporando, teniendo en cuenta siempre el contexto de la institución. Por otro lado, tenemos los lineamientos metodológicos. En este apartado se consensúan las estrategias metodológicas a ser utilizadas en el desarrollo de las clases. Tenemos muchas herramientas como docentes, ¿verdad? Materiales de lectura, al alcance de la mano, si es que tenemos realmente la voluntad de ir incorporando mejoras, porque recuerden que las mejoras deben lograr cambios, ¿verdad? Entonces, ir introduciendo esas metodologías más activas, más participativas, que van a apuntar al logro de los objetivos. Luego tenemos el plan de estudio, los lineamientos de evaluación. En este punto se mencionan las técnicas de evaluación que la escuela considerará para detectar el progreso de sus estudiantes en cuanto a los aprendizajes esperados. Manejamos los procesos, el producto, entonces es importante considerar que para cada tipo de evaluación, cuáles serían las metodologías apropiadas para realizar, para el efecto, ¿verdad? Luego tenemos los lineamientos de acompañamiento. Se escribe qué condiciones deben darse para que este proyecto sea llevado a cabo, así como la atención oportuna a los estudiantes con rezago. El acompañamiento es tan importante. Al hablar de acompañamiento hablamos siempre de procesos. Cuando realizamos un buen diagnóstico, como les decía al inicio, todos nuestros alumnos tienen características propias, ¿verdad? Algunos, cada uno de ellos aprende a su propio ritmo, eso sabemos también. Sin embargo, hay algunos que tienen mayores dificultades. Y a esos alumnos con mayores dificultades debemos acompañarlos de diferentes formas. Si tenemos algunos instrumentos que nos permiten medir el nivel de logro que tiene, entonces vamos elaborando los diferentes instrumentos para ir ayudando a cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades. Este proceso es bastante, a ver cómo decirlo, es un trabajo extra, le dirían algunos, pero dentro de nuestro rol docente, hacer el trabajo extra para que uno de mis estudiantes pueda sobresalir o pueda superar o sortear las dificultades que tiene, creo que no va a ser un gran esfuerzo si es que realmente
tengo esa vocación de ser un buen docente. En cuanto al plan de ejecución, las actividades principales, se detallan las actividades principales y el tiempo en que serán ejecutadas, como así también los compromisos asumidos por cada uno de los actores involucrados en el proyecto. Es muy importante elaborar el proyecto curricular institucional en términos reales, ¿verdad? Porque como decimos, dentro de los documentos puede que esté todo súper completo, bien elaborado, muy optimista, cumple con todos los lineamientos curriculares, están establecidas todas las metas, las metodologías activas, técnicas, innovadoras, todo. Pero realmente es algo que se va a poder alcanzar porque recordemos que todo proyecto debe tener un cronograma de actividades, un tiempo establecido. Entonces, es ir plasmando las ideas de acuerdo al diagnóstico realizado previamente. Bien, en cuanto a la organización para la puesta en práctica del proyecto curricular, tenemos el formulario para la evaluación del proyecto curricular institucional. Datos de identificación, nombre de la institución, área educativa, departamento, localidad, distrito, nombre del director, teléfono, correo, nombre del supervisor, teléfono, correo electrónico, que puede tener también otros datos de identificación o suprimir algunos, ¿verdad? Siempre depende del formato con el que se trabaja dentro de las instituciones educativas o las que proveen también las supervisiones de las áreas educativas. En cuanto a los indicadores de evaluación, el cumplimiento, sí, no. El proyecto curricular cuenta con todos los elementos básicos en su estructura. El diagnóstico del proyecto problematiza datos sobre resultados de aprendizaje. El proyecto caracteriza a la población escolar indicando las potencialidades de aprendizaje con que cuentan los estudiantes. Los objetivos general y específico son coherentes con el diagnóstico del PEI. El proyecto propone capacidades adaptadas de los programas de estudio coherentes con la solución al problema diagnosticado. El proyecto propone capacidades incorporadas, creadas en la institución y coherentes con la solución al problema diagnosticado. El proyecto describe los procedimientos metodológicos y estos son consistentes para el desarrollo adecuado de las capacidades propuestas. El proyecto curricular considera el enfoque bilingüe del sistema educativo. El proyecto curricular plantea innovaciones pedagógicas. Los lineamientos metodológicos del proyecto son coherentes con los objetivos. Los lineamientos de evaluación son pertinentes para evidenciar el logro de los objetivos del proyecto de aula. El proyecto curricular define los roles de cada miembro de la comunidad educativa en el acompañamiento durante su implementación. El plan de ejecución del proyecto curricular incluye la temporalización y la comunicación a la comunidad educativa. Como les decía, aquí justamente menciona esto, que el proyecto, todo proyecto, plan, como lo dice la palabra, son proyecciones, debe tener un cronograma, ¿verdad? Las actividades, la metodología a utilizar, cuáles serían los recursos, quiénes son los responsables y sobre todo determinar el tiempo en el cual se va a realizar o se va a lograr tal o cual objetivo. Es importante realizar ese esquema de manera que nos pueda servir también para poder orientarnos. Y la valoración por parte del supervisor, en el cual da el visto bueno o también sus observaciones en caso de que no cumpla con todos los requerimientos.
En este proceso de elaboración del proyecto curricular institucional, se requiere de mucho apoyo y acompañamiento de esta instancia, ¿verdad? La instancia de la supervisión de las áreas educativas, de manera que se pueda ir trabajando desde el inicio. Manejar el contenido del proyecto educativo institucional, ya que de este se desprende el proyecto curricular institucional. Y también acompañar a los docentes en cuanto a la elaboración de proyectos de aula, que también tiene su valor, es demasiado importante. ¿Por qué? Porque eso permite los proyectos de aula, como lo dice la palabra, aula, ya se trabaja con el diagnóstico con ese grupo de alumnos, ¿verdad? Entonces es importante que las supervisiones solicitar el acompañamiento de las supervisiones de áreas educativas. Si bien es un trabajo que debe realizar nomás luego la supervisión, pero en el caso que no cuenten con mucho apoyo, se solicita el acompañamiento de los mismos. Bien, trabajamos con la bibliografía, la planificación de métodos, estrategias y técnicas para educadores, también modelos de gestión pedagógica en zonas de atención prioritaria, psicología y currículum, y el, el material del cual extraje la mayor información es del Manual de Orientación para el Fortalecimiento de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación y Ciencias, que fue elaborado en el año 2016. Este material está también en la plataforma y va a estar disponible para que ustedes puedan darle una lectura después, en cuanto ustedes dispongan de tiempo. Ahora, la tarea que es la tarea 2, voy a compartir con ustedes. Es el análisis de una película que particularmente fue bastante impactante para mí porque tiene un contenido muy, a ver cómo decirles, muy relevante y bastante real, ¿verdad? Y tiene mucho impacto porque los niños sufren tanta discriminación a veces por el mismo maestro en las escuelas. Insisto mucho con este tema de la adecuación curricular, el respeto hacia el otro, porque los niños hoy tienen tanta carencia afectiva y otra vez en la institución sufren de acoso, sufren de burlas y esa falta de interés también de parte del maestro a veces. Entonces, la tarea consiste básicamente en a que ustedes puedan ver esa película. Les comparto también el enlace, está luego acá el enlace. Entonces ustedes estarían viendo eso y analizar un poco lo que es la película con el contenido desarrollado con la película, ¿sí? Voy a ver porque creo que no me está apareciendo. Ahí está. Bueno, la tarea asignada, como les decía, el análisis de la película que se llama Al frente de la clase. No quiero comentarles todavía en qué se basa la película para que ustedes puedan verla. Entonces, ustedes estarían viendo la película y la tarea consiste en el análisis de la película considerando los siguientes aspectos. El desarrollo del trabajo, solamente 2 páginas, máximo 2 páginas, ¿sí? De manera que pueda concentrarse todas las ideas desarrolladas en la clase y que ustedes puedan compararla con el contenido de la película.
Relacionar el contenido desarrollado considerando de qué manera se plantearía el proyecto curricular institucional atendiendo las diferentes condiciones educativas de los estudiantes que asisten a los centros educativos, de todos los sectores, ¿verdad? Porque esto no se da solamente en el sector oficial, se da en todos los sectores. Identificar situaciones que requieren intervención pedagógica, sería 2 puntos. Plantear posibles alternativas de atención a la diversidad, 5 puntos. Establecer estrategias metodológicas a aplicarse ante las necesidades detectadas. Mencionar estrategias de evaluación a aplicar ante los aspectos trabajados, 4 puntos. Claridad y coherencia de ideas, 2 puntos. Bibliografía conforme a normas APA, 1 punto. Y la entrega en el tiempo establecido, 1 punto. Entonces, reitero nuevamente, el trabajo consiste básicamente en comparar la teoría desarrollada en la clase con lo observado en la película que ya tienen el link más arriba. Al frente de la clase se llama la película. Recuerden también que la fecha de entrega en plataforma es hasta el 1 de septiembre. Si pueden alzar la tarea antes, sin problema. ¿Está? Entonces, ante cualquier consulta, lo pueden realizar en el grupo de la maestría y aclaramos cualquier situación para todos los integrantes del grupo. Bien, es un gusto compartir con ustedes este espacio. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego.